cabo el 17 de octubre de 2003. Y ahí se produce un acuerdo político entre quien toma el poder, el vicepresidente Carlos Mesa, que se vuelve presidente, y el grupo político que había forzado el derrocamiento de Sánchez Lozada, encabezado por Evo Morales. Entonces, se agarra la ley de necesidad de la reforma y se aprueba la reforma en términos de dar lugar a la reforma de la Constitución Política del Estado del año 2004. Y les quiero leer el artículo 232, que tenía como marco de referencia y como base fundamental el que ya he mencionado. Dice, la reforma realizada en base a esa ley de necesidad de reforma. Artículo 232. La reforma total de la Constitución Política del Estado es potestad de una Asamblea Constituyente que será convocada por ley especial de convocatoria. La misma que señalará las formas y modalidades de elección de los constituyentes. Será sancionada por 2/3 de voto de los miembros presentes del Congreso Nacional y no podrá ser vetada por el Presidente de la República. No tiene nada que ver. La ley de la necesidad de la reforma habla de introducir un referéndum para aprobar la reforma, en el artículo 232. Y la ley que aprueba la reforma en la Constitución de Mesa habla de la reforma total de la Constitución a través de la Asamblea Constituyente. Una violación gravísima, porque de acuerdo al texto constitucional vigente, no se podía, no se puede y nunca se podrá apartar de la reforma del texto de la ley de necesidad de la reforma. Este es el primer gran crimen que se comete contra la Constitución de Bolivia, pero que se lo comete en un estado en el cual se había debilitado a la democracia boliviana y en el cual los movimientos sociales de Evo Morales constituían el respaldo popular del gobierno del presidente Mesa, que se había quedado ahí después de ser vicepresidente Sánchez Lozada. Con este artículo de la Constitución Política del Estado, lo que hace Evo Morales cuando llega a la presidencia es convocar a una asamblea constituyente. Evo Morales llega a la presidencia en enero del 2006, y el 6 de marzo de 2006, 3 meses después, lleva adelante la aprobación de una ley y promulga la ley 3364 de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Pero junto con esa ley, por las presiones regionales que hay en Bolivia y que son notorias para todo el mundo, se convoca a la ley del referéndum nacional vinculante para las autonomías departamentales. O sea, el mismo día en que se elijan a los constituyentes, iba a haber un referéndum en cada departamento, donde cada departamento iba a definir si quería ser autónomo o no quería ser autónomo. Y esa decisión iba a ser vinculante y tenía que ser aceptada por los constituyentes en la Asamblea Constitucional para la que estaban siendo electos. Así las cosas, yo me voy a referir al aspecto jurídico de esta ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Aquí hay que rescatar 3 artículos muy importantes. El artículo 24, que dice duración. La Asamblea Constituyente tendrá un periodo de sesiones continuo e ininterrumpido, no menor a 6 meses, ni mayor a 1 año calendario a partir de su instalación. El artículo 25, aprobación del texto constitucional. La Asamblea Constituyente aprobará el texto de la nueva Constitución con 2/3 de votos de los miembros presentes de la Asamblea en concordia con lo establecido por el título 2º, parte 4ª de la actual Constitución Política. Y un artículo adicional también interesante, que es el artículo 6º, que establece que la Asamblea Constituyente tendrá por sede la ciudad de Sucre, capital de la República, donde deberá llevar adelante sus sesiones. ¿Y qué es lo que acontece? Se instala la Asamblea Constituyente, primera cosa, sorpresa, Evo Morales no tenía 2/3. Segunda sorpresa, en el referéndum regional sobre las autonomías, los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca habían decidido ser autónomos. No había, y con autonomía no hay posibilidad de centralismo. Así se instala la Asamblea Constituyente y después de 1 año no tiene ningún resultado. La Asamblea Constituyente cierra sus funciones y se acabó. Y cuando todo el mundo pensó que se acabó,
un acuerdo político celebrado entre el gobierno de Evo Morales y el partido opositor Podemos de Jorge Quiroga, a decir del autor y periodista boliviano Cayetano Llobet, por mediación del embajador cubano Dausá, y lo tiene escrito y documentado, produce un acuerdo que hace que el Congreso le prorrogue el plazo de vigencia a esa constituyente que ya estaba fenecida, o sea, la resucite, le baje los 2/3 a simple mayoría para que pueda aprobar sus decisiones y la ponga a correr en vigencia. Se produce tal confrontación en Bolivia, tal confrontación de hecho en las calles, en las regiones, que Sucre, la capital de la República, donde estaban llevándose a cabo esas deliberaciones, resulta un lugar en el cual la constituyente no puede llevar adelante esto de aprobar una constitución a su manera sin respetar el mandato del pueblo, y deciden trasladar la constituyente, la asamblea, a un cuartel. Entonces el pueblo se levanta y se produce una masacre con muertos y heridos, y el prefecto oficialista de Chuquisaca, prefecto de Evo Morales, se escapa y se asila y es un refugiado político más, él en este caso en la República del Perú. Así las cosas, trasladan la constituyente a Oruro, fuera de Sucre, violando el artículo 6º, y aprueban un texto constitucional. Ese texto constitucional es remitido al Congreso de Bolivia, que tenía la única competencia de convocar a un referéndum para que eso se apruebe o no se apruebe. Pero ¿qué pasa en el Congreso de Bolivia? Sorpresa de nuevo. En vez de agarrar el texto de la constituyente y someterlo a la voluntad popular, redactan otro texto. Establecen un nuevo articulado, establecen nuevas instituciones, y cuando se reclama por eso, se dice que había habido una mesa de negociación clandestina entre el gobierno de Evo Morales y parte del partido opositor Podemos, con conocimiento de Jorge Quiroga, que permitió una nueva constitución política del Estado. Y se lleva al referéndum un texto constitucional que nunca pasó por la Asamblea Constituyente. Esa Asamblea Constituyente que, como les he demostrado, no tiene razón de existir, porque lo que hacen para que exista es suplantar, es falsificar un artículo en la reforma constitucional del año 2004. Esa Asamblea Constituyente que así, nacida de la falsificación, tenía vigencia de 1 año y se le pasa el año y sin poder hacer más nada la resucitan, otra ilegalidad. Esa asamblea que tenía que aprobar un texto constitucional por 2/3 y que lo termina aprobando por simple mayoría, que tenía que trabajar en Sucre y termina trabajando en Oruro, que está cientos de kilómetros más allá de la capital de la República. Ni siquiera el texto de esa asamblea tan malograda es el que va al referéndum del 25 de enero. El texto que va es otro texto acordado políticamente y que varias semanas después uno se viene a enterar, el Washington Post del 17 de febrero, que es un texto redactado por un bufete de abogados español que ha hecho las constituciones de Venezuela, Bolivia y el Ecuador, pagado por el señor Chávez. Y cuando le consultan esto a un constituyente boliviano del partido oficialista, Raúl Prada Alcoreza dice, claro, ¿por qué no? Necesitamos asesoramiento para hacer una constitución. Entonces, redondeando la idea de las violaciones que les quiero mostrar, la constitución por la que han votado los bolivianos el 25 de enero es una constitución hecha por un órgano que no tiene ninguna competencia para redactar la constitución. Como Evo no podía más y no podía esperar más, se fabricó su texto constitucional, acordó con un opositor al que tenía sometido a amenazas y sabe Dios qué cosas habrán pasado ahí, y llevaron este texto y dice que el 25 de enero el pueblo de Bolivia votó y aprobó esta constitución. Yo no voy a hacer más cuestionamientos por lo alargado de nuestra charla, pero hay que leer el informe de la Unión Europea, de los observadores de la Unión Europea sobre el referéndum constitucional del 25 de enero en Bolivia. Un referéndum constitucional sin tribunal constitucional. No hay dónde reclamar la inconstitucionalidad de nada en Bolivia, porque lo primero que hizo Evo Morales fue someter al Tribunal Constitucional y después, cuando ya no le hacía caso porque eran tales las aberraciones que el gobierno pedía,
los liquidó, los obligó a renunciar y el Tribunal Constitucional tiene un miembro suplente, por lo tanto no funciona. No hay control de